temas interesantísimos que abordaremos aquí en Matinal Nuestra Casa tiene que ser, Cami, y amigos que nos están viendo, el tema de cuidar nuestra voz. ¿Cómo hacerlo? También para saber qué es lo que es la disfonía, a qué se debe, cuáles son las medidas para cuidarse precisamente de aquello. Nos encontramos con la fonoaudióloga Pamela Carrasco. Ella es académica también de la carrera de fonoaudiología de la Universidad de las Américas y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Oye, primero hay que partir definiendo, creo yo, qué es la disfonía. Claro, bueno, la disfonía es un síntoma, ¿ya? Es una alteración del sonido, de este sonido que nosotros producimos con nuestras cuerdas vocales. Simplemente es que este sonido esté alterado en alguno de sus parámetros, ¿ya? Que puede ser la intensidad, por ejemplo, que puede ser el tono, es decir, que yo hable o muy agudo o muy grave, o alguna de sus cualidades, por ejemplo, que tengamos una voz que esté un poco ronca, ya, que tenga un poco de soplosidad, es decir, que salga con un poco de aire, ¿ya? Y también dentro de eso, de que nosotros tengamos poca flexibilidad de nuestra voz. ¿Y cómo es eso de la flexibilidad? ¿A qué te refieres? La verdad es que nosotros podemos hacer un montón de sonidos con nuestra voz y cuando ya vamos perdiendo esta capacidad, ya es un signo de alerta y decimos, ok, aquí hay algún problema. ¿Y cuáles son las causas de la disfonía? Ahora tenemos muchas causas, es multifactorial, porque tenemos disfonías que son de origen orgánico, ¿ya? Que pueden ser de origen incluso congénito, disfonías que son producto, por ejemplo, post-intubación, ¿ya? Tenemos disfonías también que son, y que hablamos hace unas semanas atrás, que tienen que ver con el reflujo, ¿ya? Pero también tenemos muchas disfonías que se provocan por usar de mala forma la voz, ya que por tener una mala técnica vocal. ¿Y cuál sería la técnica correcta para no tener este problema de disfonía? ¿De qué manera tendríamos que hablar, digamos? Ahora, la voz no solo la produzco con mis cuerdas vocales, eso es súper importante saberlo, sino que con todo mi cuerpo. Entonces, va desde tener una buena postura, una buena respiración, ¿cierto? Y usar adecuadamente mi voz sin tensión, ¿ya? Y para eso también mantener un cuerpo saludable es uno de los factores importantes. O sea, los hábitos de vida finalmente saludables Exacto. son siempre terminamos ahí, ¿ah? Sí. Porque son importantes para todo, incluso para la voz. Ahora, ¿cómo se expresa esta disfonía? ¿Cuáles son sus síntomas más comunes, más visibles? Bueno, los síntomas más visibles, obviamente, es que el sonido va a cambiar, ¿ya? Una voz normal es una voz sana, una voz que está clara, ¿cierto? Que nosotros no le escuchamos ningún tipo de ronquera, ni aire que salga por ella, ¿ya? Pero también dentro de estos sintomatología importante es que yo me fatigue, o sea, que me canse al hablar por tiempos prolongados, que me duela, ¿cierto? Sentir sensaciones de cuerpo extraño, como si yo tuviese algo atorado, ¿ya? en mi garganta. También el carraspear y tener que toser mucho también es un síntoma importante de disfonía. ¿Y cómo se diagnostica? Perdón. Sí, no, está bien. ¿Cómo se diagnostica esto? Porque a lo mejor estamos pasando por un día de un resfrío, Claro. por ejemplo, ¿cierto? Y que tenemos un poquito más ronca la voz, que no necesariamente quizás es disfonía. Claro. Primero tenemos que preocuparnos cuando esto ya es prolongado en el tiempo. Claro que cuando estamos resfriados o lo que sea, ¿cierto? Va a ser por un tiempo, 1, 2, a veces se prolonga hasta 3 semanas cuando me resfrío y luego pasa. Pero si este síntoma no pasa en el tiempo y me genera dolor, ¿cierto? Me genera fatiga, yo ya tengo que pensar en consultar a un especialista, ¿sí? Lo primero puede ser un otorrinolaringólogo, ¿ya? O pueden ir directamente a un fonoaudiólogo. ¿Y qué tipo de exámenes hacen estos médicos, los especialistas? El otorrino lo va a derivar a hacer un examen que se llama nasofaringolaringofibroscopía. Nasolaringo. Es como un trabalengua. Nasofaringolaringofibroscopía. Más conocida como la NASA. La naso, la típica, la naso. ¿Y qué te hacen en ese examen? Bueno, ingresa una camarita por mi nariz, ¿ya? Y va visualizando todas las estructuras hasta llegar, pasa por atrás y llega hacia las cuerdas vocales. Y ahí nos hacen hacer algunos sonidos para ver cómo se están juntando las cuerdas y para también ver cómo está la anatomía, obviamente, de mis cuerdas vocales. Sí. Y ahí voy a determinar de si hay, por ejemplo, alguna lesión ya en las cuerdas vocales, porque puede haber una lesión, ¿cierto? Pueden ser nódulos, pólipos, o si en realidad mis cuerdas están sanas, pero no están funcionando bien, es decir, no se están juntando bien, por ejemplo. ¿Y a qué se puede deber eso que no estén funcionando bien? Por tensión muscular. Por la tensión.
Tensión Exacto. muscular. Por ejemplo, si yo hablo por mucho tiempo, todo mi aparato fonador se va a tensar. Si yo hablo y no tengo una buena técnica, por ejemplo, hablamos mucho del apoyo, ¿cierto? Que es hablar como con la guatita. La gente dice hablar con la guatita, ¿sí? Tiene que ver con respirar adecuadamente, con movilizar adecuadamente mi diafragma, y eso va a ayudar a que yo no tense mi laringe. Y si hay una persona, por ejemplo, que tiene problemas respiratorios, por ejemplo, que respira con solamente, digamos, una fosa nasal, ¿tiene también problemas de este mismo tipo de disfonía? La verdad es que también podría influir en un cuadro de disfonía, ya que cuando el aire pasa por la nariz se humidifica, en cambio cuando pasa por la boca no pasa esto. Entonces es un aire de menor calidad y va resecando también el tejido que cubre las cuerdas vocales. Y ahí ya tenemos un factor quizás que podría influir en la disfonía. Claro. Ahora, con respecto a los tratamientos disponibles, una vez que nos diagnostiquen la disfonía, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero tenemos que determinar si hay una lesión o no hay una lesión y cuál es la causa. Con el examen que tú mencionas. Con este examen que mencionamos. Generalmente ahí el otorrino determina si tiene que haber una cirugía. Por ejemplo, si es algo muy complejo, podría ser cáncer incluso de laringe, ¿cierto? Que también genera disfonía. Obviamente ahí determina si es que hay que tomar el camino de una cirugía o si es que hay que tomar el camino de una terapia vocal, que es la mayor cantidad de los casos, obviamente, el hecho de que esto se pase con una buena terapia vocal. ¿Y eso se hace con un especialista como de tu categoría, fonoaudiólogo? Exacto, eso se hace con un fonoaudiólogo. Entonces nosotros ahí trabajamos, como te decía, distintos aspectos que tienen que ver desde la postura, la respiración, el tratar de cambiar los hábitos vocales, que es muy importante, que tiene que ver, y lo hablamos la vez pasada, con una buena alimentación, una buena hidratación, descansar la voz, pero también cuando yo ocupo mi voz de forma profesional. Por ejemplo, ustedes son profesionales de habla voz. Un profesor es alguien que ocupa su voz de forma profesional, claro, ¿cierto? No solo hablamos de un profesional de la voz como un cantante, sino que aquella persona que ocupa su voz como herramienta de trabajo, ¿ya? Todos ellos deberían generar hábitos saludables como preparar la voz antes de partir la jornada laboral. Y ahí hay que hacer algunos ejercicios, ¿cierto?, que me ayuden a preparar la voz. Un profesor también debiera calentar su voz, prepararla. Exacto, un profesor debiera hacerlo, porque va a hablar 8 horas al día. O va a gritar muchas veces. O va a gritar, claro. La voz, claro, sí. si no le hacen caso a los alumnos. O para que lo escuchen de pronto cuando están meten todos mucho ahí. ruido. Exacto. Y ahí vamos buscando también estrategias con los docentes. Cuando yo trabajo con docentes, por ejemplo, vamos buscando estrategias de hacer mucho trabajo en grupo para disminuir la cantidad de tiempo que están hablando, ¿cierto? Llamar la atención de otras formas con los niños, con los más pequeños tener una campanita, por ejemplo, en vez de gritar para pedir silencio. Que también obviamente ocupa más psicología también en la estrategia de también. todas maneras, o sea, Claro. hay que buscar formas de cuidar la voz. Exacto. ¿Se puede prevenir entonces la disfonía? Exacto, con hábitos saludables, con hábitos saludables. Y creo que la vez pasada también lo estuvimos mencionando. Alimentarse adecuadamente, tener buenos descansos, ¿cierto? El hidratarse con agua, no consumir nada que sea irritante, obviamente el cigarrillo, el alcohol es irritante. El ají. El ají, todos los alimentos que puedan producir reflujo gastroesofágico o faringolaringio. Fíjate que yo soy fanática del ají, Cami. Chócale. Chócale. Las No. dos. Fanática. Claro. Todo el día puedo comer ají en la mañana o a la hora del almuerzo, mis 2 ajicitos, me encanta. Claro, el problema no es cuando que yo coma ají, sino que es cuando este ají ya produce, ¿cierto?, sintomatología asociada al reflujo. Claro. Tú hablaste antes de 2 tipos de lo que estamos hablando, ¿cierto? 2 tipos. Hay una, ¿de qué manera se llamaba? ¿De disfonía, Sí, dices sí, tú? disfonía. Bueno, hay ¿Cómo? disfonías que son de origen orgánico y hay disfonías que son de origen funcional. ¿Y Ya. cómo se diferencian esas dos? La verdad es que cuando hacemos el diagnóstico vamos a poder diferenciarlo. Entonces, cuando son de origen funcional es cuando yo no uso bien mi voz. Entonces, Perfecto. cuando hay un problema de técnica, pero mis cuerdas vocales están sanas. Cuando en ellas no hay ninguna alteración anatómica. Pero cuando tenemos alguna alteración anatómica en estas cuerdas vocales, ya es de origen orgánico. Y este origen puede ser, por ejemplo, de origen congénito, que yo nazca con esto, que yo nazca con un quiste, por ejemplo, en mis cuerdas vocales, o puede ser algo que es provocado, por ejemplo, una parálisis cordal
después de alguna cirugía de cabeza o cuello, que se pasa a llevar el nervio, entonces se paraliza la cuerda vocal. Uy. O, por ejemplo, después de una intubación. Y eso fue, bueno, en la época en que hubo mucho COVID, ¿cierto? Dentro de las cosas en las que más se desempeñó, el fonoaudiólogo fue el trabajar post-intubación para recuperar las cuerdas vocales. Con esas personas, claro, que estuvieron entubadas. Oye, hablando de otro alimento también, el helado. Las personas que les gusta consumir helado permanentemente o diariamente, ¿también influye en la dificultad? La verdad es que las temperaturas de los alimentos deben ser ni muy calientes ni muy frías. Sí, Si abusamos de eso, también podemos dañar nuestras cuerdas eso, vocales. claro. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el aire acondicionado? Ya, el aire acondicionado es todo un tema. Bueno, ¿Por para qué? los que somos alérgicos, por ejemplo, ya lo que hace es resecar, ¿cierto?, nuestra mucosa, es decir, el tejido que está cubriendo nuestra vía respiratoria, ¿ya? Y eso hace que nosotros tengamos la tendencia a toser, a carraspear, y cuando hacemos esas dos cosas, lo que pasa con las cuerdas vocales es que se golpean. Y al golpearse, obviamente, eso va generando algún tipo de daño. Entonces, el aire acondicionado obviamente no es tan bueno y lo que se recomienda es siempre tener en el ambiente un humidificador. Humidificador. Exacto. Para compensar entonces la lo falta de mucho que humedad. se seca Exacto. el aire con el aire acondicionado. Sí. Ve, por eso usted de repente nos siente a nosotros aquí. Estamos con aire. Exacto. Perdón, es el aire acondicionado, pero es que si no, no se Claro. puede. De otra manera, y claro, hoy El día es calor, mucho las más luces. común. Antes era difícil acceder a un aire acondicionado de manera Claro. particular. Hoy día el mercado lo permite, hay precios que son mucho más accesibles, ya es una realidad en muchas casas de nuestra región. Y claro, se nota, ¿no? Se nota ese efecto. Claro, pero con un buen humidificador de ambiente, la verdad es que ahí se van contrarrestando un poco, ¿cierto?, los efectos negativos. Ahora, tú mencionabas hace un rato algunas otras patologías como cáncer incluso. ¿Puede ser Exacto. entonces que una disfonía sea síntoma de otra enfermedad que esté por ahí dando vueltas? Claro, y por eso que es tan importante acudir, ¿cierto?, a un especialista cuando esto se prolonga por más de 3 semanas. Porque finalmente la disfonía, como yo dije al inicio, es un síntoma, ¿cierto? Es un síntoma está alertando de alguna alteración. Claro. Que como decíamos puede ser tan leve o más simple como el trabajar la técnica vocal, pero también puede ser el síntoma de alerta de una enfermedad más compleja como un cáncer. Y aquí después de esto viene la terapia del habla, la rehabilitación. ¿También? Exacto, aquí hacemos entonces también terapia de voz. Ahora, en el caso del cáncer, por ejemplo, si es un cáncer laríngeo y que está el tumor, por ejemplo, en la cuerda vocal y extrae la cuerda vocal, ya no tenemos cuerdas vocales para poder realizar sonido, por lo tanto ahí existen otras técnicas, hay laringe electrónica, ¿cierto? Y ya no podemos hacer sonido con nuestra laringe. Ahora, con respecto a la terapia de voz, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tiene que hacer un paciente que va a terapia de voz por disfonía, por ejemplo, funcional? Ocupé mal mi voz, ¿cierto? Grité mucho, estuvimos animando 10 horas seguidas. Yo pienso en los animadores, por ejemplo, de la Teletón. O el Festival de Viña ahora, por ejemplo. Claro, claro, esas son intervenciones de igual manera un poquito más cortas, pero en la Teletón Están todo el rato. hay algunos que son los animadores anclas que están horas, Claro. horas, incluso durmiendo muy poquito, o sea, no hay descanso tampoco de las cuerdas vocales. Pensando en una jornada como esa, o en un profesor o profesora que le tocó un curso muy desordenado y que tiene que estar gritando mucho, y llega a terapia vocal, ¿qué es lo que va a tener que hacer ahí con el fonoaudiólogo o fonoaudióloga? Lo primero es que hacemos una buena historia clínica. Siempre una terapia parte con una buena historia clínica. Y en el fondo sacamos como una radiografía de qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal, Ya. ¿cierto? Entonces, un poco de cuáles son las alteraciones en su técnica. ¿Ya? Desde ahí entonces empezamos a corregir postura. Corregimos todo lo que tiene que ver con el uso de la respiración, porque la respiración es la energía que va a producir el sonido, ¿cierto? Trabajamos la tensión muscular, ¿ya? Toda la tensión que se aloja en la cintura escapular, que nosotros hablamos hombro, cuello, laringe, ¿ya? Cara incluso, porque también se tensa. Y otras alteraciones como la articulación del sonido, el cómo yo
dónde suena. Por ejemplo, la voz puede sonar un poco más adelante o un poco más atrás. Eso nosotros le llamamos resonancia, ¿ya? Porque la voz no es solo el sonido que se produce en las cuerdas, sino que también lo que va pasando hacia arriba. Claro. Puede ser más nasal, por ejemplo, o podría ser una voz que está un poco más atrás, ¿cierto? Y todo eso va a producir una alteración. Entonces tratamos de dirigir el sonido hacia la parte anterior, ¿ya? Y eso es todo a través de trabajo corporal, ¿ya? Y de experiencia, de experimentar el cómo yo produzco mi sonido. ¿Y si es te una tocara? terapia bien entretenida, la verdad. Y si te tocara, a propósito de terapia, hacerme uno, por ejemplo, en este momento, ¿tú podrías evaluarme así brevemente lo que estoy hablando, por ejemplo? Claro, sí. ¿Qué ves de mi voz? A ver, brevemente. ¿Qué se nota? La verdad es que tu voz es sana. Yo considero que tu voz es sana, que no es una voz que está saliendo de forma como con tensión, que eso es súper importante, ¿ya? Y que estás articulando adecuadamente, por lo tanto tu sonido sale de una forma adecuada. ¿Y Cami? Mira, en primera instancia, yo tengo hartas cosas con la voz. ¿Ya me han diagnosticado ya? ¿Ah, te diagnosticaron? Sí. En el caso de la Cami, su sonido está levemente alterado, diría yo. Sí, yo tengo nódulos en las cuerdas vocales. Está la diferencia. Sí. La verdad es que uno como profesional después de muchos años ve como diferencias sutiles entre una voz completamente sana y una voz que no está tan sana, como por ejemplo el caso de los nódulos, que son como pequeños callitos que salen en las cuerdas vocales y que eso produce, cuando las cuerdas se van a juntar, una pequeña separación. Y entonces en esa separación sale un poquito de aire y eso es lo que uno escucha. Exactamente, sí, de hecho esto me lo diagnosticaron hace mucho, me hizo un anazo, de hecho. Ya. A todo esto, para los que escucharon el tipo de examen que es, que uno se imagina, me van a meter una cámara por la nariz, como es la cosa, es una cosita muy delgadita, la tecnología lo permite, ¿cierto? Puede causar un poco de incomodidad, la verdad es que yo no la sentí tanto tampoco, va bajando, ¿cierto? Y es bien entretenido porque uno va viendo. Exacto. Uno puede ver en la pantallita todo lo que va mostrando la cámara hacia abajo y ves tus cuerdas vocales y es bien fascinante ver cómo funcionan, cómo se van juntando así para hacer los sonidos. Qué maravilloso. ¿Y pudiste ver también los nódulos que tiene? Sí, eso fue hace años atrás y ahora hace poquito me hice otro examen que es únicamente por la boca, una camarita. Que una ingresa estroboscopía. Exacto. Y ahí estaban todavía del mismo tamaño. Se mantienen, no han cambiado mucho. Ya, eso eso es bueno. Eso Eso es bueno por una parte. Exacto. Ahora, con respecto a los hábitos de vida saludable, yo creo que deberíamos también saber si es que esta disfonía pudiese pasar a ser crónica en una persona. Es decir, si alguien llega por lo que sea, ¿cierto?, con algún tipo de disfonía, ¿puede pasar a ser un cuadro permanente? ¿Hay alguna disfonía que se pueda agravar un poco más? Hay disfonías que son de origen orgánico que no podemos solucionarlas por completo, ¿ya? Pero, por ejemplo, una parálisis cordal a veces va a mejorar, pero eso no significa que vaya a mejorar por completo la voz, ¿ya? Pero, por ejemplo, los nódulos, cuando pasa mucho tiempo, el tipo de tejido cambia, se pone más duro. Ya. Entonces, generalmente los nódulos que tienen muchos años se operan. Ya, porque con terapia es muy difícil eliminarlos. Y es por eso que es tan importante hacer la terapia ya vocal con un buen fonoaudiólogo, ¿cierto?, especialista en el área, porque al inicio el tejido está más blando, entonces con ejercicios vocales, puede es revertirse. decir, nosotros hacemos ejercicios como por ejemplo de cambiar de agudos a graves y eso estira la cuerda vocal y luego la hace más cortita y eso hace como una especie de masaje que va a drenar la cuerda vocal. ¿Y esas terapias vocales son diariamente? ¿Son una vez a la semana? ¿Por cuánto tiempo? Generalmente nosotros hacemos terapias que es 1 o 2 veces por semana, ¿ya? De aproximadamente 1 hora porque hay hartos aspectos que abordar. Y el tiempo va a depender del tipo de disfonía. De cuán grave sea la disfonía. Exacto, digamos. de cuánto tiempo, de cuántas cosas haya que ir arreglando en esta técnica vocal también. Ahora, con respecto a los problemas que pueden llevar a desarrollar una disfonía, ¿pueden haber factores, no sé, psicológicos, un trauma muy severo, por ejemplo, que genere algún tipo de parálisis en las cuerdas vocales? De hecho, también existen disfonías que nosotros llamamos disfonías psicógenas. ¿Y cómo es que eso? son de origen emocional. Ya. Porque la verdad es que la emoción, por ejemplo, un trauma, hay personas que quedan sin voz, sí, porque se tensa todo el cuerpo, se tensa a tal nivel
de que genera una alteración a nivel vocal. Eso, digamos, podría ser por el estrés que provoca el trabajo. Exacto. Pero también, por ejemplo, lo que todavía tiene que ver con traumas puntuales, pero lo que estaba hablando, pero también el estrés, el factor estrés genera tensión muscular, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Claro. Y esa tensión muscular a nivel del cuello, por ejemplo, es uno de los grandes factores que puede causar también disfonía. Sí. Por eso que yo te decía que también en la terapia trabajamos la tensión muscular. Y ahí también tiene que ver con este tema algo relacionado con el bruxismo también, ¿o no? Otro tema, y también lo hablamos hace un tiempo atrás, también puede provocar aumento, ¿cierto?, de la tensión de la musculatura, Sí, y porque está eso todo también junto, podría claro. ser un factor importante. Ahora, me parece importante conocer este tema de los Psicógenos. psicógenos, Ajá. ¿cierto? Porque claro, hay traumas que viven las personas de pronto en la infancia, de pronto en la vida adulta, pero que pueden generar problemáticas a nivel físico. Exacto. También. ¿Ahí cómo se trata, por ejemplo, la disfonía de origen psicógeno? ¿Es con terapia también psicológica de la mano? Exacto. La verdad es que cuando nosotros identificamos que acá ya existe un factor, y el factor más importante es lo psicógeno, nosotros trabajamos desde el punto de vista de restablecer la voz, obviamente de trabajar, de que volvamos a tener un sonido adecuado, pero hacemos la derivación correspondiente, obviamente, al psicólogo o al psiquiatra, según corresponda, para trabajar, obviamente, el origen de la disfonía. Hace un rato hablábamos de algunos alimentos que podrían causar daño, en este caso la disfonía, el ají, decías tú, el tema de fumar, pero ¿qué alimentos nos ayudarían a mejorar la disfonía? La verdad es que una alimentación saludable... Con harta fruta, verdura. Exacto. Ahora, los alimentos cítricos no tanto, pero siempre una alimentación saludable, que no sean alimentos procesados, ¿cierto? Y la buena hidratación siempre con agua. Ahora que dice cítricos, no tanto. Pensé al tiro en un ¿Qué? remedio casero histórico para la disfonía, ya sé. pero hágase un tecito con limón y miel. Claro, tenemos hartos mitos, ¿cierto? Con Vamos respecto desmitificando. a cómo vamos a cuidar nuestra voz. Por ejemplo, lo típico que la pastillita de menta. ¡Ay, no, es que yo me siento muy bien! No, la menta también irrita. Lo habíamos hablado cuando hablamos del reflujo. El limón, obviamente, que es cítrico, también podría aumentar nuestra acidez, entonces... tampoco es tan bueno, ¿cierto? El pisquito sour, que hablamos que el alcohol, no. Hace mal. Exacto, porque Claro. es irritante, es alcohol. Ahora, Entonces va a cuando nos irritar. recomiendan el tecito con miel, por ejemplo, ¿puede ayudar a las cuerdas vocales? No, Tampoco. no, siempre la hidratación con agua. Solo agüita. Exacto, siempre con agua. El propóleo, preguntan. Mira, el propóleo, eso es bien interesante. La mayoría de los sprays que traen propóleo trae alcohol. Y las pastillitas de O sea, propóleo. el propóleo, claro, va a depender obviamente, ahora, las pastillitas de propóleo muchas tienen azúcar también, entonces hay que leer también la letra chiquitita de los compuestos de lo que vamos a ingerir. Y el pero propóleo en realidad, natural, por ejemplo, que compramos de repente en una feria de emprendedores que dice que es natural 100%, ¿ese nos sirve? en general no nos va a hacer el efecto porque yo, no sé, pues consuma el spray, ¿ya? Porque finalmente todos estos alimentos, ¿cierto? Y estos productos hacen a largo plazo, ¿cierto? Tienen un efecto más sistémico, entonces no es que sea inmediato lo que va a suceder. Es por eso que, bueno, como te decía, los sprays que tienen alcohol, obviamente el propóleo no va a hacer Descartado. nada, va a hacer todo lo contrario. Claro. O sea, en el Es fondo, como una sensación de... si pierdo un poquito la voz, si tengo algún grado de disfonía, no hay nada que sea tan inmediato que me permita recuperar la voz. No. En el fondo acá lo que hay que hacer es cambiar el hábito y comenzar desde ya a hidratarnos más para Eso. hidratar las cuerdas vocales. Y todo esto, pero de manera paulatina, va a tener un efecto finalmente. Claro, exacto, porque por ejemplo, si mi voz está alterada porque hay tensión muscular, obviamente con no sé, pues con ejercicios de calentamiento vocal, hay ejercicios que ayudan a disminuir la tensión de las cuerdas vocales, va a tener algún efecto inmediato. ¿Y ¿ya? qué tipo de eso- ejercicio podría hacer brevemente? Para dar un ejemplo. a quienes nos Generalmente están viendo. nosotros partimos un calentamiento vocal, por ejemplo, con movimientos cervicales. Ya. ¿Ya? Entonces movemos la cabeza, ¿cierto? Para
disminuir la tensión. Entonces hacia un lado, hacia el otro, hago 10 para un lado, 10 para el otro, muevo los hombros para adelante, hacia atrás. Eso es como lo primero, ¿cierto? Para disminuir la tensión. Después, generalmente mi calentamiento vocal tiene que ver con movilizar la musculatura. Entonces hay ejercicios como, por ejemplo, yo le llamo el ejercicio de masticación, ¿ya? Y que hacemos el movimiento como si estuviésemos masticando. Claro. Exacto. Y entonces eso disminuye como una la vaquita. tensión. Y nos relajamos un poco. Claro, y nos si a ayuda ese le superar. llamamos el sonido mientras lo estoy haciendo, el sonido relaja. Por ejemplo, ¿ya? Y ahí tenemos ejercicios que ya me relajaron. Claro. Y después de eso ya preparo mis cuerdas vocales con sonidos, por ejemplo, vibrantes. Es decir, vibrar lengua o vibrar labios. A ti se te da muy bien. Así Sí. una gatita fiera. Bueno, Exacto. algunos ejercicios para calentar, ¿cierto?, nuestra voz y proteger las cuerdas vocales, pero lo más importante siempre, Pamela, tener la conciencia de los hábitos de vida saludable. Exacto. Y siempre acudir al profesional porque, por ejemplo, tú tienes, no sé, dificultad de tensión muscular, pero ella puede tener otra alteración. Entonces, cuando nosotros creamos un calentamiento vocal, lo creo específico para la persona. De ahí la importancia de Fantástico, que acudamos al personalizado. fonoaudiólogo, pero Exacto. también de que se sumen más profesionales también a nuestro sistema público de salud. Eso es súper importante y lo Súper. agradecemos muchísimo. Pamela, gracias por haber estado con nosotras una vez más. Antes de despedirte, Óscar Valenzuela, nuestro colega de Radio Bio Bio, me ha encomendado la misión de dejarte un cariñoso saludo. Ay, sí, fuimos compañeros Sí. del colegio. En el colegio, mire. Él era mayor. Que quede claro. Que quede claro que Que Óscar claro, Valenzuela pero tiene más sí. años. Pero sí, me pidió que por favor te dejara ese saludito. Aquí estamos cumpliendo la Muchas misión, gracias. compañero. Ya estamos. Muy bien. Gracias, Pamela. Gracias a ustedes. Gracias, Pamela. Nosotros seguimos el matinal en nuestra casa en esta mañana abordando interesantes temas de conversación, sobre todo relacionado también con la disfonía y con nuestra salud, ¿cierto? En nuestro tema de el habla.